Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero nadie menciona que a veces la sangre puede envenenarte desde adentro. Aprendí esa lección de la manera más dura. En una carretera lluviosa de los suburbios de Nueva Jersey, donde todo mi mundo se hizo pedazos junto con el parabrisas de mi Honda Civic. El conductor ebrio que se estrelló contra mí no solo me rompió las costillas y me fracturó la columna. Sin querer, me entregó la llave de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba atrapada. Me llamo Daniele. Y durante 26 años, fui la decepción de la familia. La idea olvidada. La hija que existía únicamente para hacer que mi hermano, el hijo dorado Nathan, se viera mejor en comparación. Mientras Nathan recibía elogios solo por respirar, yo tenía que pelear por migajas de atención como un perro hambriento. Mis padres, Richard y Carol, dejaron claras sus prioridades desde el momento en que Nathan nació. 2 años después que yo. La noche del accidente. Iba de regreso a casa desde mi segundo trabajo como mesera. En un restaurante de Newark. Tenía 2 empleos para pagar mi matrícula de la escuela de enfermería porque, a diferencia del costoso título en negocios de Nathan, que mis padres financiaron con gusto, mi educación era vista como un pasatiempo caro, que yo misma debía costear. Luego vino el impacto, el metal gritando, y el mundo poniéndose de cabeza. Cuando desperté en el hospital 3 días después, lo primero que escuché no fue la voz preocupada de mi madre, ni las preguntas ansiosas de mi padre. Lo primero fue el tono molesto de Richard desde el pasillo, diciéndole a alguien por teléfono que yo estaba causando problemas como siempre. Y que esto era tan típico de Daniele. Siempre encontrando la manera de ser una carga. La respuesta de Carol fue todavía más devastadora. El seguro no cubrirá todo. Esto nos va a costar una fortuna, ¿y para qué? Estará bien. Fingí estar dormida cuando por fin entraron a mi cuarto. Se quedaron exactamente 12 minutos. La mayoría de los cuales usaron para discutir las implicaciones financieras de mis heridas. Más que mi recuperación. Cuando entró la enfermera, Richard incluso preguntó si había una forma más rápida de salir de esto. Porque tenían reservación para cenar. En ese momento entendí que yo no significaba nada para ellos. Menos que nada. Yo era una molestia. Una carga. Un problema que había que resolver. No una hija a la que se debía querer. Las cuentas empezaron a llegar mientras yo apenas aprendía a caminar otra vez. Las cifras subieron a cientos de miles de dólares. Vendí todo lo que tenía. Me mudé a un estudio en la peor parte de la ciudad. Sobreviviendo a base de sopas instantáneas. Durante todo ese tiempo, el apoyo de mi familia fue inexistente. Por años drené mis ahorros ayudando a Nathan con la renta, pagando sus tarjetas de crédito y sacándolo de desastres financieros. Le di dinero a mis padres para reparaciones de la casa. Pagué vacaciones familiares que ni siquiera podía costear. Pero cuando yo los necesité, desaparecieron. Los cobradores empezaron a llamar. Mientras yo todavía estaba en terapia física. Pensé en declararme en bancarrota. En abandonar la escuela de enfermería. Y sinceramente, en rendirme por completo. Entonces todo cambió con una sola llamada. Un martes por la mañana de octubre. Margaret Harrison, abogada de un prestigioso despacho en Manhattan, me llamaba sobre la herencia de mi tía abuela Eleanor Whitmore. Eleanor había fallecido y me había dejado como única beneficiaria de su patrimonio. La había visto exactamente 3 veces en mi vida. Encuentros breves en funerales, donde parecía más interesada en observar la dinámica familiar que en participar en ella. La herencia de Eleanor no solo era sustancial, era transformadora. Me dejó un portafolio de inversiones diversificado, valuado en más de $8 millones. Un penthouse frente a Central Park valuado en otros 4 millones. Un rancho de caballos en Kentucky. Y, para mi sorpresa, una pequeña compañía privada de préstamos. Pero fue la carta escrita a mano lo que realmente puso en marcha mi nuevo camino. Daniele, comenzaba. Veo el fuego en ti que tu familia siempre intentó apagar. Son gente débil que solo sabe tomar y nunca dar.
No les des ni un centavo. Usa esta herencia no para sanar, sino para construir un imperio. Sobre las cenizas de tu pasado. Convierte tu dolor en un arma. Desaparecí por 6 meses. Usé el dinero de Eleanor para contratar al mejor asesor financiero de Wall Street, a un equipo de abogados, a un entrenador personal y a una terapeuta. Me transformé física y mentalmente. La hija tímida, complaciente, fue reemplazada por una mujer segura, poderosa y consciente de su propio valor. Y lo más importante, aprendí sobre la compañía privada de préstamos que Eleanor me había dejado. Mientras revisaba los archivos, descubrí algo que me heló la sangre y aceleró mi corazón. 5 años antes, Richard y Carol habían pedido una suma considerable a la compañía de Eleanor para financiar uno de los negocios fallidos de Nathan. Habían usado su casa como garantía y habían dejado de hacer pagos desde hacía más de un año. No tenían idea de que ahora su acreedora era su propia hija. En lugar de ir de inmediato contra ellos, decidí divertirme un poco primero. Publiqué una foto en Instagram, yo de pie en el balcón de mi penthouse con el horizonte de Manhattan detrás de mí. Nathan la encontró en cuestión de horas y se metió a mis mensajes privados con su típica actitud de niño mimado. Escuché que te sacaste la lotería. No olvides quién es tu familia. Mamá y papá necesitan dinero para renovaciones. Le respondí, ¿sí? Fue entonces cuando exigió que nos viéramos. Elegí un restaurante de lujo en el Soho. Quería testigos y un lugar público donde no pudieran armar un escándalo. Llegaron vestidos con sus mejores ropas, mirando alrededor del lugar con una admiración apenas disimulada. Carol se acercó primero con una sonrisa fingida. Ay, cariño, te ves increíble. Hemos estado tan preocupados por ti. Tomé un sorbo de vino que costaba más que mi antigua renta mensual. ¿Preocupados? La última vez que llamé desde la sala de emergencias, papá le dijo a la enfermera que ahora yo era mi propio problema. Supongo que me perdí todas esas llamadas de preocupación. El rostro de Richard se puso rojo. No te pongas lista conmigo. No importa cuánto dinero tengas ahora, seguimos siendo tus padres y nos debes respeto. Me reí, con una risa tan filosa que podía cortar vidrio. ¿Respeto? Hablemos del respeto que ustedes mostraron cuando yo trabajaba en 2 empleos mientras financiaban el tercer negocio fallido de Nathan. O cuando dijeron que mi educación era un pasatiempo caro mientras pagaban el título costoso de Nathan. Nathan me agarró la muñeca con fuerza suficiente para dejarme marcas. Escucha, mocosa ingrata. Nunca terminó. Los 2 guardias de seguridad privada que había contratado aparecieron detrás de él. Caballeros, dije con calma. Este hombre ya se iba. La cara de shock de Nathan mientras lo escoltaban valió cada centavo. Por primera vez en su vida, Nathan era el humillado. ¿Cómo conseguiste todo este dinero?, preguntó Richard al fin. Sonreí fríamente. La tía Eleanor me dejó todo. La recuerdan, ¿verdad? La que nunca soportó cómo trataban a sus hijos de forma diferente. Vi cómo empezaban a calcular cuánto podía haber valido Eleanor y de qué manera podían quedarse con una parte. Eso es maravilloso, cariño, dijo Carol con falsa dulzura. Estoy segura de que ella hubiera querido que compartieras con tu familia. Podríamos usar ayuda con los pagos de la hipoteca. ¿Los pagos de la hipoteca?, interrumpí. ¿De la casa que usaron como garantía para un préstamo de la compañía privada de Eleanor? El préstamo que tomaron para financiar el negocio de comida de Nathan. El préstamo que dejaron de pagar hace más de un año. El color se les fue del rostro. Saqué un sobremanila que contenía los papeles de ejecución hipotecaria. Su casa se subasta en 30 días, a menos que el préstamo sea pagado en su totalidad con intereses y penalizaciones. Deben 347,000 pesos. Carol empezó a llorar. Por favor, Daniele. Somos familia. No nos puedes hacer esto. Me incliné hacia adelante. ¿Me preguntaron eso cuando yo estaba tirada en una cama de hospital? ¿Se preocuparon por dónde iba a vivir cuando no podía pagar la renta? Me levanté, dejando caer billetes de 100 pesos sobre la mesa. Tienen 30 días para resolverlo. La ejecución hipotecaria se llevó a cabo exactamente como lo planeé. Intentaron de todo para detenerla.
Pero yo había aprendido del ejemplo de Eleanor, los negocios eran los negocios. El día de la ejecución hipotecaria fue hermoso. Conduje mi nuevo Tesla hasta la calle suburbana donde había crecido. Richard discutía con los alguaciles mientras Carol estaba sentada llorando en los escalones de la entrada, rodeada de cajas. Salí del auto usando un traje perfectamente hecho a la medida que costaba más que su pago mensual de hipoteca. Tú destruiste a tu propia familia, espetó Richard al verme. Me quité los lentes oscuros. Yo no destruí nada, Richard. Simplemente dejé de mantenerlos. Carol se levantó con dificultad. Por favor, Daniele, haremos lo que sea. Solo no nos quites la casa. ¿Su casa? Repetí con frialdad. Esta dejó de ser su casa cuando la usaron como garantía para las locuras de Nathan. Pero no se preocupen. No me la estoy quedando. Me la estoy regalando. Una camioneta se estacionó y de ella bajó una trabajadora social seguida por 3 mujeres y 4 niños. Y todos, anuncié, les presento a los nuevos residentes de la casa Eleanor Whitmore. Esta propiedad ha sido donada para servir como un hogar de transición para mujeres y niños que han sido abandonados por sus familias. El simbolismo no se le escapó a nadie. Había tomado la casa donde me habían descuidado y la convertí en un lugar donde otras personas abandonadas podían sentirse seguras. Durante los meses siguientes, mantuve un ojo en lo que quedaba de mi familia. Richard consiguió trabajo como guardia de seguridad. Carol, como cajera en un supermercado. La situación de Nathan era aún peor. Vivía en un departamento tipo estudio después de perder su empleo como repartidor de pizzas. Pero lo más satisfactorio no fue su caída. Fue mi ascenso. Un año después, estaba en la cocina del rancho de caballos de Eleanor en Kentucky. Gus, el trailero que se había quedado conmigo después del accidente y se había convertido en una especie de padre, me entregó una taza de café. Los nuevos caballos se están adaptando bien. Eleanor estaría orgullosa. Miré a los caballos correr libres por los campos. Esos animales habían sido quebrados, descuidados o abandonados antes de llegar a mi rancho. Ahora eran fuertes y libres. Parecía una metáfora perfecta. Mi celular vibró con la noticia de que 3 adquisiciones más acababan de concretarse. La chica que antes se preocupaba por vivir de sopas instantáneas ahora controlaba un portafolio de más de $50 millones. Pero el dinero nunca había sido realmente el punto. El punto era la transformación, de víctima a vencedora. Mi familia había esperado que me quebrara, que siguiera débil y dependiente. En cambio, sin saberlo, me habían forjado en algo más duro y resistente. Esa tarde me senté en el porche del rancho a ver el atardecer. Gus se unió a mí con una copa de vino para celebrar otro día exitoso. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Lo pensé seriamente. No. Cada cosa terrible que pasó me llevó a este momento. Cada rechazo me enseñó sobre mi propia fuerza. Ellos pensaron que me estaban destruyendo, pero en realidad me estaban construyendo. Levanté mi copa hacia los caballos que pastaban. Un brindis por la transformación. Por tomar lo que estaba destinado a destruirnos y convertirlo en algo magnífico. Por Eleanor, agregó Gus, que vio lo que podías llegar a ser incluso cuando tú no lo veías. Di por la familia, dije sonriendo. La que eliges, no la que te toca por nacimiento. Mientras las estrellas aparecían en el cielo oscuro, sentí una paz profunda. La chica enojada y herida que había despertado en esa cama de hospital ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que sabía lo que valía. Mi familia biológica me había dado el mayor regalo, mostrarme exactamente lo que yo no quería ser. Había encontrado el amor verdadero con Gus, con mi familia elegida de amigos y colegas que apoyaban mis sueños. Y lo más importante, lo había encontrado en mí misma. Por primera vez en mi vida, realmente amaba en lo que me estaba convirtiendo. La herencia de Eleanor no solo había sido dinero y propiedades. Había sido permiso para valorarme, para exigir más, para negarme a conformarme con menos de lo que merecía. Ella había visto un fuego en mí que mis propios padres ignoraron. Un fuego que no podía extinguirse sin importar cuánto intentaran sofocarlo. Ahora ese fuego ardía más brillante que nunca, iluminando un futuro lleno de posibilidades que jamás habría imaginado. Había construido un imperio de las cenizas de mi pasado. Y cada día traía nuevas oportunidades para expandirlo más. Ya no era su víctima.
Ya no era su decepción. Ya no era nada suyo. Simplemente era diferente. Por fin, completamente yo misma. Y esa versión de mí era magnífica.